Bueno, hermoso tiempo. Siempre es una bendición para mí poder venir a compartir con ustedes, muchos hermanos queridos, y realmente hermoso ver el obrar de Dios entre ustedes. Hermoso tiempo hemos compartido en la cena del Señor. Bien, yo quisiera invitarlos en esta tarde que pudiésemos meditar. Yo traje para compartir con ustedes la importancia que podamos entender que como hijos de Dios, como cristianos, debemos ser sal y debemos ser luz en este mundo, ¿no? Un pasaje muy conocido y me gustaría que pudiésemos meditar en él y que podamos salir desafiados en esta noche. Mateo capítulo 5, allí en el Sermón del Monte, el mismo Señor nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 13. Bueno, ahí lo tienen en pantalla. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La función básica de todo cristiano en medio de la sociedad en la cual nos toca vivir es esta, la de ser sal y la de ser luz en medio de esta sociedad. No es una opción, es un mandato que nos da el Señor acá en su palabra. Sal y luz en medio de un mundo que necesita más que nunca ser salado y más que nunca ser iluminado, porque la realidad de la sociedad en la que nos toca vivir, realmente es necesario que el mensaje de Dios pueda ser transmitido y pueda llegar a cada corazón. Y aquí el Señor utiliza dos elementos muy sencillos, muy conocidos por todos, como es la sal y como es la luz. Cuando dice vosotros ahí, vosotros sois, en el comienzo del versículo 13 y en el comienzo del versículo 14, la idea es que vosotros, y solamente vosotros, y exclusivamente vosotros, somos y debemos ser la sal y la luz en este mundo en que nos toca vivir. No hay excusa, debemos serlo para que este mundo pueda ser bendecido. Estos dos elementos nos enseñan, vamos a la primer plaquita, que como luz, para ser luz en la sociedad donde nosotros estamos, debemos marcar la diferencia. Debe haber una diferencia sustancial en el andar y en el comportamiento del cristiano con respecto al resto de las personas en este mundo. Cristo no era de este mundo, a pesar de que Él habitó y caminó entre nosotros. Él en su carácter demostró que no era de este mundo, en sus metas, en sus anhelos, en sus aspiraciones, que no eran terrenales, sino que eran totalmente eternas. Para Él no había nada más importante que hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús vino a este mundo para cumplir todo lo que el Padre le había mandado. Y cada decisión que Cristo tomó cuando caminó entre nosotros en este mundo, lo hizo a la luz de la eternidad y no de lo temporal. Y nosotros deberíamos en ese sentido también ser diferentes al mundo. Deberíamos en nuestro andar caminar de esa manera diferente, mirando en lo eternal y no en lo terrenal, que se trata de un breve periodo de tiempo en nuestra vida,
Este tiempo que pasamos en esta tierra es muy pequeño comparado a la eternidad que vamos a vivir en la presencia del Señor. Y nuestra mirada tiene que ser a lo eternal. Por eso debemos vivir de una manera diferente a como vive el mundo. Porque el mundo vive inmiscuido en todas las cosas terrenales, metido en las cosas temporarias y alejado y ajeno totalmente de Dios. Entonces debe haber en nosotros un carácter especial que se distinga de los demás. Debemos reflejar este carácter en todas las áreas de nuestra vida. Eso significa ser sal. Eso es ser luz en la tierra. Somos luz cuando predicamos el Evangelio. Ahí verdaderamente mostramos la luz de Jesús a toda la sociedad y a todas las personas que nos rodean. Cuando el Señor Jesús tiene un encuentro con el apóstol Pablo, allí relatado en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 16, le dice el Señor: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Eso es lo que nos pide el Señor a cada uno de nosotros para que podamos vivir una vida que sea diferente. El poder del cristiano radica en que seamos diferentes a la sociedad en la cual vivimos, pero muchas veces nos olvidamos de esto, muchas veces perdemos esto de vista, y hay muchos cristianos que por ahí piensan que cada vez nos tenemos que hacer más parecido al mundo para poder ganar a las personas. Pero Dios en su palabra nos muestra que debemos ser diferentes. Y allí está lo atractivo de un hijo de Dios, el que vive una vida diferente, que vive una vida con temor de Dios. Y si leemos en Romanos capítulo 12, nos afirma esto que estoy diciendo, que debemos ser diferentes al mundo y que no debemos dejarnos contagiar con las costumbres del mundo. Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no tomemos la forma, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el texto de Mateo que leímos: si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisada por los hombres, ¿no? Y pensaba, aquellos que nos gusta comer, qué feo cuando nos dicen que no podemos comer más con sal, ¿no? ¿Cómo cambia un alimento cuando no tiene sal, no? Realmente aquellos que empiezan a tener problemas con la tensión, lo primero que el médico dice: suspenda la sal. Y realmente es como que cambia el sabor del alimento, ¿no? Tiene otro sabor. Realmente la sal produce en el alimento un cambio que realmente es de bendición para el alimento. Y ya vamos a ver otro uso que tenía la sal también. Y la luz también tiene un efecto. La luz tiene un efecto que es el que disipar la oscuridad. Si nosotros tenemos estas luces encendidas acá y la oscuridad se disipó gracias a la luz que tenemos. Ahora, qué importante que meditemos en esto de ser diferente, de ser distinto.
No digo perfecto, digo distinto, digo diferente, que es otra cosa. ¿Diferentes en qué? Diferente en la forma de actuar, porque nosotros vamos a salar a este mundo y vamos a iluminar este mundo si nuestra conducta son diferentes. ¿Cómo reaccionas cuando ofendes a alguien? ¿Cómo es tu reacción? ¿Cómo es tu reacción en tu trabajo? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo manejas tus negocios? ¿Se nota una diferencia como empleado con tus compañeros? ¿Se nota una diferencia en tu andar? ¿Estás siendo sal y luz en tu trabajo? Si sos jefe, ¿estás teniendo una buena actitud hacia tus empleados? ¿Cómo reaccionás cuando le diste una orden a un empleado y te hizo todo diferente? ¿Cómo reaccionás? ¿Reaccionás bien? ¿De manera amorosa? ¿Le explicás? ¿Cómo es nuestra actitud? Cuestiones prácticas. ¿Qué tan distinto es nuestro carácter al del resto de la sociedad? ¿Se nota? ¿Hace falta decirle que sos cristiano o se da cuenta solo que somos cristianos por nuestro andar? Miren, la sal y la luz para que actúen deben estar cerca. O sea, si la sal no entra en contacto con el alimento, no se puede salar. Y la luz, si no entra en contacto con un ambiente de oscuridad, no va a disipar la oscuridad. Esta luz que yo tengo encendida acá, en este sector que está cerca, lo ilumina. Pero allá al patio, si no prendemos otra luz allá, no se va a iluminar. ¿Qué quiero hacer ver con esto? Que la importancia que tenemos de estar cerca de las personas, la importancia que tiene de que los cristianos estemos cerca de las personas. Y muchas veces la pandemia nos ha encerrado en las cuatro paredes del conformismo y solo pensamos en nuestra salvación, pensamos en nuestra vida personal y hemos dejado de mirar hacia el costado y hemos dejado de ser sal y luz para nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Al que tengo cerca. Aquel con el que estudio todos los días, aquel con el que trabajo todos los días, aquel que me cruzo todas las mañanas, mi vecino y cuántos ejemplos más. Qué importante que podamos estar cerca, que podamos amar a nuestro prójimo y que podamos ocuparnos también de la salvación de aquellos que Dios pone en el camino. Muchas veces las iglesias organizan campañas evangelísticas y son las reuniones en las que menos van los cristianos a colaborar, porque estamos muy ocupados en las cosas terrenales, que el trabajo, que la escuela, y no puedo dejar de lado las cosas para ir a servir al Señor, para ir a predicar el Evangelio, para ir a sembrar la palabra de Dios. Qué importante que podamos ser sal, que podamos ser luz y que realmente nuestro estilo de vida pueda indicar y pueda mostrar que lo somos así, para aquellos que nos vean puedan respetar y puedan creer la fe en el Señor Jesucristo que cada uno de nosotros tenemos. Cuando un cristiano está dispuesto a vivir siendo sal y siendo luz, va a pagar un precio. Sin duda que va a tener que pagar un precio por todo esto. Seguramente habrá burlas, seguramente habrá rechazos, seguramente habrá personas que no quieran escuchar. Pero nuestra conducta debe seguir firme y adelante, mostrando el Evangelio de Dios, mostrando esa sal que no se desvanece, esa sal que se mantiene firme. El segundo punto, los cristianos, decíamos, debemos estar cerca de las personas que nos rodean, siendo luz en el mundo, pero no del mundo. ¿Se entiende la diferencia? No hay que ser químico para darse cuenta que si la sal no entra en contacto con el alimento, no produce nada. Y si la luz no está en contacto con el ambiente que está por iluminar, tampoco va a disipar las tinieblas. Entonces nosotros como cristianos debemos realmente estar en contacto con las personas de este mundo.
Miren, una cosa es ser santo, apartado para Dios, otra cosa es ser un monje. Los monjes se aislaban en un monasterio y estudiaban muchísimo la palabra de Dios y conocían muchísimo, pero no salían afuera a hablar a otros del amor de Dios. Dios nos pide a nosotros que debemos salir a predicar, debemos salir a mostrar el amor de Jesús y así poder marcar la diferencia. Cristo no ha llamado a los suyos a encerrarse en un monasterio. Cristo nos ha pedido que estemos juntos, que compartamos la comunión, que aprendamos la palabra de Dios, pero también que salgamos afuera y que podamos hablarles a otros de Jesús. Él nos mostró eso cuando caminó entre nosotros. En un fino equilibrio el Señor Jesús nos mostró eso. Él participó de fiestas. Es más, en una de ellas preparó el vino más rico que los hombres hayan probado alguna vez, pero no se emborrachó. Él preparó el vino, compartió con ellos, dejó enseñanzas, pero no se emborrachó. Tampoco se rió de chistes indecentes, ni tampoco vio videos que no le convenía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Estoy hablando en la actualidad. Importante de compartir, pero no cambiar nuestra esencia, sino nosotros poder mostrar la diferencia y ser luminares para poder iluminar este mundo y poder salar también este mundo sin ensuciarnos con él. Entonces es importante que en el lugar donde Dios nos ponga, nosotros podamos guiar el camino. Dice una historia que hace muchos años cierto hombre solía caminar por las oscuras calles de la ciudad llevando una lámpara encendida. Un día alguien le preguntó: ¿qué razón tiene llevar una lámpara en la mano si tú eres ciego? Él respondió: no la llevo para iluminar mi camino. Conozco las calles de memoria. Las llevo para que otros encuentren su camino cuando me ven. Qué interesante, ¿no? Que realmente nosotros podamos ser luz para los demás. Qué interesante que nosotros podamos mostrar el camino de los demás. El apóstol Pablo en Filipenses dice que debemos ser luminares en el mundo, que debemos mostrar la luz de Jesús en todo lugar. Hermanos, la iglesia no sirve para deslumbrar, para iluminarse a sí misma. La iglesia sirve para iluminar el camino hacia Jesús. La iglesia sirve para que su luz lleve a que las personas puedan conocer a Jesús como su Salvador personal. Que podamos entonces salar, que podamos iluminar el mundo que nos rodea. Y el último punto dice: luz para bendecir. El Señor nos pide que seamos sal y que seamos luz para bendecir a los demás. Saben, en el tiempo de Jesús la sal, aparte de servir para dar sabor a los alimentos, también servía para mantener los alimentos, para que no se pudriesen, para que no se echasen a perder. Y en muchos lugares en el campo todavía se utiliza la sal para mantener los alimentos. No había heladeras en los tiempos de Jesús. Entonces la sal servía también para preservar los alimentos. Actuaba como un protector para que los alimentos no se pudriesen. Los cristianos estamos llamados en ese mismo sentido a poder mantener este mundo en los caminos del Señor y frenar así un poco la corrupción y la maldad que hay en este mundo. No estamos aquí para vivir para nuestro beneficio propio. No estamos aquí para ser exitosos en los negocios como hijos de Dios, aunque no tiene nada de malo esto, pero no debe ser ese nuestro objetivo. No estamos acá para tener una vida cómoda, una vida placentera, y dejar las cosas del Señor para el último. Estamos acá para bendecir al mundo. Eso es lo que Dios nos pide
a cada uno de nosotros. Y creo que muchas veces no entendemos esto que Dios nos está pidiendo. Muchos profesan ser cristianos, pero al mismo tiempo le dan más valor a las cosas terrenales que a las cosas celestiales que Dios nos muestra en su palabra, dejando lo eterno para vivir lo terrenal. Romanos 14 dice que ningún cristiano vive para sí. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa debería ser nuestra conducta, ser sal y luz para este mundo y no perder esta perspectiva de poder ser de bendición para aquellos que nos rodean. Vivimos en un mundo y en una sociedad que cada día se corrompe más, cada día va yendo camino hacia abajo. El evolucionismo dice que venimos desde lo malo y vamos evolucionando hacia algo mejor. Pero yo, de que tengo uso de razón, veo que cada vez todo va peor. Adicciones, abuso, aborto, corrupción, violencia, pandemia, guerras y cuántas cosas más podríamos decir de este mundo. Este mundo no va de mal para bien, va todo lo contrario, y por esto es importante que nosotros podamos ser sal y que podamos ser luz de este mundo. Este mundo necesita desesperadamente de la influencia de cristianos comprometidos con el Señor. Y no hablo de política, ni hablo de marcha, ni de ayuda social, hablo de predicar el Evangelio. De predicar el Evangelio como comunidad, de predicar el Evangelio a nivel personal e individual, que nuestra vida realmente pueda reflejar la vida de Jesús, el carácter de Jesús, mostrar el carácter de Jesús en cada lugar donde Él nos ponga. Que esa sea nuestra identidad, que esa sea nuestra función, para que podamos realmente ser de bendición en este mundo que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Dice el versículo 16 de Mateo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? ¿A Diego? ¿A Jorge? Dice, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que vuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Y ese debe ser el fin que debemos buscar. ¿Estamos dispuestos a hacer esto? ¿Estás dispuesto a funcionar como sal y como luz en medio del mundo y de las personas que te rodean? ¿Ven las personas que te rodean que sos diferente? ¿Dónde estás parado en todo esto? ¿Dónde está tu situación? Que realmente podamos hacer resplandecer la presencia de Dios en nuestra vida. Yo recuerdo el pasaje de Moisés cuando dice que bajaba de la montaña y su rostro se veía iluminado de la presencia de Dios. Recuerdo a Esteban cuando lo estaban sacrificando y dice que se veía la gloria de Dios en su vida, ¿no? En medio que lo estaban sacrificando. Y si vemos en Hebreos capítulo 11, allí en la galería de la fe, de aquellos cristianos que estuvieron dispuestos a darlo todo, dice Hebreos 11, versículo 36, que experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y me encanta el versículo 38, dice, de los cuales el mundo no era digno,
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. La luz del Señor resplandecía en su vida. Ojalá que nosotros podamos actuar de la misma manera. A veces se nos pide muchísimo menos que estas cosas que acabamos de leer y ponemos muchísimas excusas. Qué importante que estemos dispuestos a darnos todo por el Señor, a cumplir ese mandato que no te lo da la iglesia, te lo da el Señor, que podamos marcar la diferencia, que podamos ser sal y que podamos ser luz. Y termino, por si hay aquí en medio nuestro, compartiéndote lo que estamos diciendo que hay que hacer, compartiéndote que puedas conocer la luz de Jesús. Si has venido en esta noche a este lugar y aún no tenés a Jesús en tu corazón, qué lindo sería que hoy puedas conocerle de verdad y que realmente la luz de Jesús pueda cambiar tu ser. Yo la luz, dice Jesús, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si hoy estás aquí en esta noche y querés que la luz de Jesús ilumine tu ser, qué lindo sería que puedas aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Dice en otro texto de la palabra de Dios, en Hechos, capítulo 26, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder del diablo a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado. Jesús hoy te invita a que puedas pedir perdón por tus pecados, que puedas arrepentirte de tus pecados y que puedas aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor personal. Que la luz de Jesús pueda iluminar tu ser como un día lo iluminó en mi persona y en muchos de los que estamos aquí. Que realmente puedas disfrutar de la luz de Jesús que oculta y tira toda oscuridad y llena tu ser de su presencia y llena tu ser de ese vacío que solamente el Señor Jesús lo puede llenar. Podés hacerlo con una simple oración, ahí donde estás, que puedas orar y pedirle al Señor que entre a tu corazón, que llene tu corazón de su luz y que puedas disfrutar a partir de hoy de ser un hijo de Dios, y que puedas disfrutar de esa luz eterna que ha cambiado muchas vidas y que puede cambiar muchas más todavía. Hermanos, es momento de seguir brillando o de empezar a brillar. Quizás estás medio apagado. ¿Vieron que hay linternas que cuando se les va acabando la pila ya no alumbran nada? Bueno, si estamos así, renovemos en el Señor, que podamos iluminar como Él nos pide. Y a aquellos que quizás nos estén visitando en esta noche por primera vez, no te vayas de este lugar con dudas. Si sentís en tu corazón que querés tomar una decisión para que la luz de Jesús alumbre tu ser para siempre, a partir de hoy, estamos aquí para ayudarte y para poder guiarte en este camino. No porque creamos que somos más, ni que seamos... Cuando digo esto de ser diferente, que quizás escuchaste, no pienses que nos creemos que somos mejor que vos. Somos igual que vos, con problemas como vos, pero ¿sabés cuál es la diferencia? Que Cristo habita en nuestro corazón. Y Él es el que ha cambiado nuestras vidas para siempre y nos ha hecho diferentes. Y eso es lo que quisiéramos compartir con vos en esta noche. Terminamos con una palabra de oración y después le dejo el lugar a los hermanos para terminar la reunión. Señor, te damos gracias por tu luz preciosa que vino a este mundo, Señor, y iluminó el corazón de muchos, Señor. Y, Señor, queremos que tú sigas iluminando en este día en especial a cada uno de nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestros corazones como nadie, Señor. Tú conoces en qué realidad hemos venido en esta tarde, Señor, que tú puedas iluminar cada vida
y especialmente a aquellos que aún no te conocen, que puedan buscar la luz de Jesús y que puedan hacer del Señor el Salvador de su vida, que puedan arrepentirse, pedir perdón por sus pecados y aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal. Pero también, Señor, queremos salir desafiados por tu palabra para que en esta semana podamos vivir aún más de manera diferente, pudiendo iluminar al mundo que nos rodea, pudiendo ser esa sal que le da un verdadero gusto y que mantiene y que realmente influye e impacta en la sociedad para ser de bendición, Señor, para que otros puedan conocer el amor de Jesús, para poder vivir una vida en temor de Dios, que es de tanta bendición para este mundo, Señor. Si todos viviésemos con temor de ti, qué diferente sería este mundo, Señor. Ayúdanos, porque sabemos que es una utopía decir que vamos a cambiar todo el mundo, pero sí es una realidad, Señor, que podemos cambiar nuestro mundo, podemos cambiar a aquellas personas que tú pones a nuestro alrededor. Que nuestra vida sea un reflejo de tu carácter, Señor. Que nuestra vida sea un reflejo de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón y sobre todo de tu salvación para la humanidad. Bendice, Señor, esta amada iglesia, bendice a cada uno de los presentes y, Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar de manera especial en cada corazón. Te lo pedimos orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga.